A todos y a todas, soy Leticia Centurión, conferencista internacional, soy del Paraguay. Y bueno, quiero agradecer en primer lugar a la organización Med2Head2 por invitarme a participar de este primer congreso iberoamericano virtual de profesionales. La verdad que es una oportunidad brillante para poder conectarnos con diferentes partes del mundo y bueno, compartir sobre todo vivencias y visiones de los temas que vamos a ir desarrollando. Bueno, yo elegí un tema que me apasiona mucho, que es el tema del liderazgo, pero con una visión diferente. Y para iniciar, quiero contarte estas dos experiencias que tuve para que vos puedas entender un poco cómo yo enfoco el tema de la formación o el desarrollo del liderazgo. Particularmente hace ya prácticamente son 15 años que trabajo también con las empresas apoyándoles en la búsqueda y selección de personal, más sobre todo en el área gerencial. Y me llamó la atención de que generalmente quienes se postulan para cargos gerenciales siempre tienen una buena formación, de haber desarrollado habilidades blandas, de haber trabajado o de haber participado en diferentes eventos, capacitaciones, donde puedan desarrollar su liderazgo. Sin embargo, uno por sobre todas las cosas, una persona que se presentó para uno de los cargos gerenciales que estaba buscando, tenía de manera ya creo que exagerada, aunque a veces decimos que en la parte de educación nada es exagerado, pero sí muchísimos cursos de haber participado sobre el tema de liderazgo. Entonces yo le hice esta pregunta: ¿por qué tantos cursos? ¿Por qué tanta participación? Porque me dice él, bueno, yo la verdad que mi sueño es poder realmente seguir creciendo en la jefatura y por supuesto creo que la base de esto es el liderazgo. Entonces yo le pregunté a él, ¿y te sentís realmente un líder? ¿Te sentís, quiénes te siguen? ¿Qué es lo que inspirás? Y él me queda como mirando y diciéndome, o sea, quedando sin darme una respuesta certera a esto. Y entonces yo ahí quedé como diciendo, tantas personas, es muy bueno hacer formación, pero no es bueno cuando no lo llevamos a la práctica o no la desarrollamos realmente. Y otra vivencia que tuve fue cuando, bueno, me habían pedido que prepare una conferencia para mujeres y tengo uno de mis hijos tiene 10 años que está en la etapa de querer entender todo. Y cuando yo estaba preparando esa ponencia, él viene y me pregunta, ¿qué significa ser un líder? Entonces yo, con las palabras más adecuadas a su edad, le dije, creo que un líder es una persona que tiene un objetivo, que se preocupa por los demás, que muchas veces renuncia a sus propios objetivos personales en pro de un grupo, en este caso una familia, que vive pensando en no solo beneficiarse a sí mismo, sino beneficiar a los demás, apoyar por un mundo mejor. Entonces mi hijo me dijo, entonces mamá, vos sos una líder. Y ahí me quedó teniendo este pensamiento y esta reflexión. Yo creo que todas las personas, de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, ejercemos nuestro liderazgo. En el caso de nosotros quienes somos padres, creo que somos aquellos que inspiramos a nuestros hijos. Creo que nuestros primeros seguidores son nuestros hijos, nuestra familia. Y eso se da mucho porque la mayoría de las veces los hijos nos imitan, nos admiran por lo que hacemos, por quienes somos. También creo que llevando esto al plano laboral o al plano empresarial, muchas veces el líder no es el jefe, sino es quienes están dentro de ese entorno laboral, puede ser un compañero. A veces la persona ni siquiera tiene un cargo de jefatura, sin embargo tiene más seguidores y más admiradores que el jefe. Y ahí yo llevo a esta reflexión, realmente un líder para mí es una persona que inspira. No puede haber un liderazgo si no existen seguidores. Y esos seguidores
generalmente siguen a aquella persona que tiene una filosofía de vida a la cual ellos admiran, tiene un crecimiento, generalmente un crecimiento, un desarrollo personal, no un crecimiento de competencia hacia los demás, sino de un mejoramiento en sus aspectos personales. La gente le admira a los líderes por el progreso que van generando, por la inspiración generalmente es por las acciones que realizan. Y yo creo que ahí lleva la reflexión. Yo no puedo liderar si no lidero primero mis metas, porque al llegar a mis metas, generalmente quienes me siguen se inspiran en que yo lo logré, en los logros que yo he realizado, y esos logros que yo he realizado generalmente ha llevado un sacrificio, un camino, donde muchas personas lo ven y dicen, yo quiero ser como vos, yo quiero seguirte, quiero que me compartas cómo llegaste, me encantaría hacer lo que haces. Entonces es ahí cuando uno entiende que está inspirando con sus acciones y con sus vivencias a los demás, y aquellos que tienen esa misma visión, esa misma filosofía de vida, empiezan a seguir a esa persona, y lo transforman realmente en un líder. Pero ¿cómo logra esa persona inspirar? ¿Cómo logra esa persona generar esa admiración en los demás? ¿Por qué? Porque esa persona que ha llegado a sus metas o que está continuamente llegando es una persona que ha pasado por un proceso de reinventarse, de liderar sus propias debilidades, de levantarse cuantas veces se haya caído en ese caminar hacia sus metas. Por eso yo creo que una persona que quiere realmente transformarse en un líder, está bien formarse, es importante hacerlo, es importante entender cuáles son las habilidades que uno necesita desarrollar. Pero yo creo que sobre todas las cosas, un buen líder debe tener, el primer punto, debe tener un mayor desarrollo personal. Y ahí vamos un poco a hablar de cómo logramos eso. Yo creo que una persona que realmente quiera transformarse en un líder, en una persona que inspire a los demás, debe empezar a liderarse. ¿Y cuáles son los aspectos que debe liderar? Primero, entender cuál es su meta, cuál es su filosofía de vida, a dónde quiere llegar. Generalmente las personas queremos alcanzar nuestras metas y nuestros sueños de una manera, o sea, siempre buscando las oportunidades en lo externo, que haya el dinero, que nos den la oportunidad, que esté propicio el ambiente, o que las personas o que los demás nos den. Y si no ocurre, decimos, bueno, encontramos los pretextos para decir no logramos por esto o por aquello. Sin embargo, una persona que tiene un buen liderazgo, que llega a una meta, generalmente lo que hace es transformarse primero en aquella persona que necesita ser para poder alcanzar sus sueños. Y ahí va un poco mi experiencia personal. En lo personal, yo creo que para alcanzar las metas uno debe primero hacerse una autoevaluación. O sea, es la meta que yo quiero llegar, esta es la vida que quiero llevar. ¿Será que lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo hago está alineado? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Con qué estoy lidiando? ¿O qué es aquella debilidad o aquel aspecto que no me permite llegar a las metas que yo tengo? Y para ello necesito conocerme, necesito entender cuál es el concepto que tengo sobre mí mismo. Entonces el primer punto para poder empezar a liderarte, para liderar inspirando a los demás, para transformar tu vida, es empezar a hacer una mirada interior, generar un autoconocimiento. ¿Cuáles son los aspectos que
debo mejorar. Generalmente yo le digo a la gente, lo primero que tenés que hacer, hacer un FODA. ¿Sabes lo que es un FODA, verdad? Fortalezas y debilidades. Más que debilidades, aspectos a mejorar. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que vos admirás de vos mismo? ¿Y cuáles son las debilidades? No es lo que te dicen, sino lo que te dicen y que a veces no aceptás y que muchas veces no te permite avanzar. Hacer esa mirada interior y aceptar, porque si no aceptas no lo vas a cambiar. Entonces, cuando logras eso, ver también, generalmente dentro de las debilidades tenemos la falta de gestión emocional, valores, tenemos que trabajar en nuestros valores, y el compromiso, la perseverancia y sobre todo la voluntad para alcanzar las metas. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos débiles? Cuando logras tener ese nivel de autoconocimiento, puede ocurrir dos cosas. O que el concepto que tengas sobre vos mismo esté sobrevalorado, o que es lo que generalmente pasa, es que está realmente hay una valoración inferior a lo que sos. Hay gente que se ve pequeño, se ve como en un portarretrato. Entonces, cuando empezás a hacer este tipo de evaluaciones, de hacer esa mirada interior, de poder sentir y ver cómo te ven del otro lado, o cómo te ve tu entorno, entonces empezás a construir un nuevo ser. Empezás a reinventarte, a trabajar en tu imagen, en tu actitud y sobre todo y empezás a ver y a enfocarte en los aspectos débiles, uno por vez. Ok, soy inseguro. ¿Por qué soy inseguro? Soy una persona que no tengo confianza en mí mismo, soy una persona que tengo que trabajar en mi planificación, no me planifico, o sea, ¿cuáles son esos aspectos? Cuando empezás a trabajar un punto a la vez y te enfocas primero en esos aspectos, hay un cambio que es percibido por tu entorno, pero más que percibido por tu entorno, te genera en vos una satisfacción. Lo otro es que cuando tenés ese buen nivel de autoconocimiento, empezás a generar estrategias de autocontrol, de autogestión, en aspectos como hacen la inteligencia emocional, la gestión de las emociones que la mayoría de las veces nos juega una mala pasada. Desarrollas mejores habilidades sociales y cuando llegas a un punto donde tu estabilidad emocional, tu forma de actuar frente a lo que pasa a tu alrededor, generalmente hay un cambio en tu relacionamiento interpersonal y en la manera de enfocarte y actuar hacia todo lo que son metas, objetivos, y es cuando realmente empezás a sentir que lideras tus debilidades y que te estás encaminando a aquel aspecto que es tu meta. Y es ahí cuando yo entiendo de que nos empezamos a transformar sin ni siquiera darnos cuenta en líderes. Líderes, ¿por qué? Porque la gente que está en nuestro entorno, generalmente empieza por la más cercana, ve y percibe los cambios que tenemos, tanto en nuestras reacciones, nuestras actitudes, en nuestra salud, en nuestro actuar, en la forma en que nos vamos encaminando. Entonces, para mí, el primer paso para transformarte en un líder es liderarte a vos mismo. Trabajar en ese nivel, en ese concepto que tenés de vos mismo, que tiene mucho que ver y que es la base de tu autoestima, poder desarrollar una buena gestión emocional, educarle a tus emociones y ya enfocarte en otros niveles. ¿Por qué? Porque cuando tenés esa gestión emocional puedes desarrollar la automotivación. ¿Qué pasa cuando todo se hace difícil, cuando empiezan las tempestades en lo general durante el caminar de tus metas? Entonces, yo quiero que te lleves esta reflexión
¿Cómo lideras a las personas? ¿Cómo inspiras a las personas cuando te cuesta, cuando hay impedimento en ti, en lograr ese cambio? Porque al final los seres humanos nos relacionamos más por nuestro actuar. Es muy lindo lo que decimos, pero la gente nos mide más y nos sigue y nos ve y nos percibe por la forma en que actuamos, por la forma en que generalmente con nuestra actuar podemos inspirar o decepcionar a los demás. Entonces yo quiero darte esta reflexión. Está bien que te formes en el liderazgo, está bien que puedas asistir y transformar tu vida en pro de ese liderazgo, pero yo creo que el primer punto es cuál es tu meta, cuál es la filosofía de vida, porque es la filosofía de vida la que inspira a los demás, tu forma de vivir. ¿Y qué es lo que estás haciendo hoy? ¿Será que ese perfil, esa personalidad que tenés hoy realmente te lleva a tus metas? ¿Estás trabajando en mejorar cada día o te estás enfocando en los demás? A mí me llama muchas veces la atención de que en el mundo de los profesionales, en el mundo laboral, en las organizaciones, en el mundo político, siempre estamos más preocupados de lo que hace nuestro competidor, y si está haciendo bien queremos desacreditarlo, pero no trabajamos en nuestro autoliderazgo. Y está demostrado de que los grandes líderes, a quienes hoy le tomamos como un ejemplo de vida, son seres que tienen una particularidad. Generalmente ellos han inspirado por estar siempre pensando en el mundo, en la gente, por tener claramente una forma de ser, una visión y por trabajar en su mejor versión todos los días. Por hacer el mea culpa cuando tropiezan y caen, por ser y demostrar que son seres humanos y por no creerse superior a nadie, sino más bien por ser seres que inspiran con sus acciones, inspiran con los resultados que consiguen y sobre todo inspiran con la forma en que se relacionan con el mundo. Pero un detalle, todo líder, toda persona que se enfoca a ese liderazgo también tiene que prepararse para ese escenario o aquellas personas que lo van a odiar por el mismo motivo por el cual otros le siguen. Por eso para mí la base de un buen líder es el autoconcepto, la gestión emocional, la capacidad de automotivarse y tener muy buena base en habilidades sociales, saber escuchar, saber expresarse, tener capacidad para entender a quienes lo siguen. Y hay que entender que el mundo es un mundo donde hay una diversidad de personas y bueno, yo creo que el líder no se fija y no discrimina, sino simplemente inspira. Así que este es mi mensaje. Trabaja en tu mejor versión, lidérate para poder liderar.